este día quiero hablarles de un joven cuya historia tiene grandes lecciones para nuestra vida. Se trata de un joven rey, quien allá en Babilonia, siendo el último rey de aquel imperio, tuvo una experiencia, la cual nosotros debemos capitalizar de manera que nos ayude en nuestra vida espiritual. Vamos a estudiar este día el libro de Daniel y lo vamos a hacer en el capítulo número 5. Libro de Daniel, capítulo número 5. Este capítulo predice el futuro y debe ser estudiado con los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Se nos ha aconsejado que siempre que leamos a Daniel debemos leer Apocalipsis. Y si leemos a Daniel por un lado y Apocalipsis por el otro lado, y por enfrente miramos las noticias en la prensa, vamos a ver que todos coinciden. Daniel 5 nos habla de la última noche del imperio de Babilonia, acontecimiento que tiene una gran connotación para el tiempo del fin. Los versículos 1 al 4 de Daniel 5 dicen lo siguiente. Daniel capítulo 5, versículos 1 al 4. Daniel 5, versos 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Este desafío al Dios del cielo sucedió el 12 de octubre del año 539, allá en la Mesopotamia, en aquella hermosa ciudad llamada Babilonia, que era bendecida con el río Éufrates surcando por en medio a la ciudad. Nunca se imaginó el rey Belsasar que aquella sería la última fiesta de su vida, como también la última noche de Babilonia. Nunca pensó que esa noche caerían ellos como imperio, que esa noche se cumplirían las palabras de Daniel 2 que Dios había dicho a su abuelo Nabucodonosor. Palabras que decían: tú eres la cabeza de oro, pero los pechos de plata de la imagen que soñaste, estos equivalen a otro reino que se levantará y les ha de reemplazar. En una clara alusión al reino medo-persa. En otras palabras, hermanos y hermanas, aquí en Daniel 5 tenemos la transición del oro hacia la plata, de la gran imagen de Daniel 2 y de león hacia el oso de Daniel 7. De manera que Belsasar era el último rey del imperio y no lo sabía. Como tampoco sabía que aquella sería la última noche de su vida. Y es que, hermanos y hermanas, no se nos olvide que todos aquí tendremos una última noche. Los que están allá atrás tendrán su última noche. Los que están en medio tendrán su última noche. Los que están aquí adelante tendrán su última noche. Yo tendré mi última noche. Oh, mis hermanos, solamente que cuando esa llegue, ojalá nos encuentre
tomados de la mano del Señor. Y no como este rey, que fue encontrado inmerso en los placeres de este mundo, dedicando una fiesta a sus dioses paganos y emborrachando a muchísima gente. Nosotros vemos aquí a Babilonia embriagando con el vino a hombres y mujeres que ocupaban importantes puestos políticos en aquel entonces, igual como lo hace la Babilonia espiritual de hoy con sus falsas doctrinas. En aquella fiesta el rey hizo por lo menos 5 cosas que desafiaron a Dios. Número 1, hizo un gran banquete que promovió la intemperancia, algo que nubla la mente y degrada al ser humano. Oh, mis hermanos, pero también hemos leído que emborrachó a miles, arrastrándolos a la concupiscencia y corrupción. Pero lo que es más grave es el sacrilegio que cometió al mandar a traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Es decir, eran utensilios sagrados que los sacerdotes, antes de usarlos, se santificaban primero, pero que ahora, en una abierta rebelión y desprecio hacia Dios, van a ser profanados como la cuarta cosa que hace. Pues hombres y mujeres de mal vivir, en una abierta orgía, beben licor en aquellos vasos santos, al punto que hace la quinta maldad, que sin duda, mientras cantaban a sus dioses, brindaban en honor a ellos con aquellos vasos sagrados. Podemos decir con toda propiedad que aquí se hizo una mezcla de lo santo con lo profano. Lo sagrado fue profanado aquel día. Pero, ¿qué quería demostrar el rey con semejante osadía? El don de profecía dice en Profetas y Reyes, página 385, que en su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que asistían al banquete real, había hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. Habían hombres de genio y educación. Pero paremos aquí, porque quiero llamar su atención a la frase que está en amarillo, es decir, el motivo de los hechos. Pues dice que lo hizo en su orgullo y arrogancia y con temerario sentimiento de seguridad. O sea, él creía que por ser el rey de la nación más rica del mundo y por ser joven, podía derrochar su riqueza y su vida. Su padre Nabonido, a muy temprana edad, lo había ascendido al trono como corregente, es decir, para que gobernara con él. Pero tristemente, este joven Belsasar no había aprendido de su abuelo Nabucodonosor la experiencia que pasó a causa del orgullo que tuvo. Pues dice que debido a ese orgullo, tuvo que comer 7 años pasto como buey al perder la razón. Oh, hermanos, la Biblia dice que solo cuando se humilló, la razón le fue devuelta. Es que claramente dijo Jesús que cualquiera que se enaltece, ¿qué cosa, hermanos? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Belsasar conocía la historia de su abuelo, pero no le importó. Antes bien, se le subieron los humos a la cabeza por el cargo que ostentaba y por la riqueza que tenía. Era poderoso, sí. Era rico, sí. Pero era orgulloso. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios odia el orgullo. Y pensar que algunas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos a veces que por los estudios académicos que hemos realizado, por la posición que tenemos en el trabajo,
o porque todos nos buscan para tener nuestra amistad, o porque desempeñamos bien un cargo en la iglesia, o porque tenemos un buen carro. Oh, hermanos, a veces por todas esas cosas nos creemos demasiado cuando deberíamos de ser humildes. Belsasar sabía que los medopersas ya bordeaban la ciudad, pero el orgullo y la autosuficiencia lo llevó a pensar que Babilonia nadie la podía conquistar. Se confió en sus murallas, que según datos eran de 24 kilómetros de largo por cada lado y un ancho por el cual podían circular 4 carros a la vez. Además, contaban con suficientes provisiones de grano y había un canal que llevaba el agua al río Éufrates, que llevaba el agua del río Éufrates atravesando la ciudad. De manera que todos se sentían seguros, y por eso sigue diciendo el don de profecía que los príncipes y los estadistas bebían vino como agua y bajo su influencia enloquecedora se entregaban a la orgía. Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. En otras palabras, mis hermanos, Babilonia, en la persona del rey Belsasar, estaba desafiando a Dios. Así lo sigue diciendo el don de profecía. Dice, este monarca tenía todo para adular su orgullo y complacer sus pasiones. Él era un gran rey, presidiendo sobre lo que era el reino más grande de la tierra. Sus provincias eran cultivadas por cautivos y su capital era enriquecida por el despojo de naciones. Él gobernaba la vida y propiedad de sus súbditos a su capricho. A quienes ministraban a su orgullo y vanidad, él era complaciente. Ellos eran sus selectos favoritos. Pero si en cualquier momento se oponían a su voluntad, en ese momento se volvía cruel y tirano. Su ira se lanzaba contra ellos sin restricción alguna. Admitido para compartir en autoridad real a los 15 años de edad, Belsasar se gloriaba en su poder y alzó su corazón contra el Dios del cielo. Desdeñó a aquel que está por encima de todo gobernante, el general de todos los ejércitos del cielo. Así está escrito en el Instructor de los Jóvenes del 5/19 de 1898. Pero qué loco fue Belsasar. ¿Cómo se le ocurrió despreciar a Dios? Vivió como muchos viven hoy, sin darle importancia a Dios. Sacó a Dios de su vida y vivió solo para complacerse. Nunca lo reconoció como el Dios verdadero. Hasta tenía olvidado a su profeta, como lo era Daniel. No aprendió la lección de su abuelo Nabucodonosor, quien hizo de Daniel su consejero. Pero no contaba con que un vigía invisible estaba observando su desenfreno aquella noche y que ahora lo iba a confrontar. Pues el verso 5, vean ustedes lo que dice. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ah, mis hermanos, aquí tenemos al vigía divino que, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Este es el huésped no invitado de Belsasar, que hace sentir su presencia. Las palabras en la pared eran un presagio de condenación para el rey y sus invitados. Y entonces el terror le sobrecogió a todos, pues dicen los versículos 6 al 9 lo siguiente.
Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Mis hermanos, podemos imaginarnos el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes todos bebían y reían enloquecidos. Ahora están llenos de temor. El mismo rey, que se levantó de su asiento para ver bien lo que estaba sucediendo, y se asustó tanto que se debilitaban, dice, sus lomos, y sus rodillas se daban la una contra la otra. Estaba aterrado y no podía sostenerse de pie. Sus mujeres y concubinas, sus príncipes y sus grandes, ven cómo ese hombre, que tan solo unos momentos antes se levantaba orgulloso ante el Dios del cielo, está ahora muerto de miedo. Y en realidad solo había visto su mano. ¿Qué sería cuando tuviera que comparecer ante su mismo trono en el cielo? ¿Dónde quedaría su orgullo? Oh, hermanos, ¿y dónde también va a quedar el orgullo de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud ante Dios? ¿Pero por qué tanto pánico? Sin duda porque su propia conciencia le decía que no tenía motivos para esperar buenas noticias. Mis hermanos, Dios puede hacer que tiemble el corazón del pecador más endurecido, y no necesita sino solo turbarle sus pensamientos. El don de profecía dice: acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Oh, hermanos, cuando Dios infunde miedo en los hombres, dice que estos no pueden ocultar la intensidad de su terror. Sí, por eso dice el libro de Apocalipsis que cuando el Señor venga, algunos sentirán tanto terror que le van a gritar a las montañas y a las piedras que caigan sobre ellos, porque no quieren ver a aquel que viene en las nubes. Oh, dice la Biblia que allí gritará el valiente ese día. ¿Por qué? Porque ese será el día de la ira de Jehová. Pero volviendo a Belsasar, vean lo que sigue diciendo el don de profecía. Belsasar era el más aterrorizado de todos. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey se quedó paralizado de miedo. Su conciencia se despertó. Desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. Belsasar se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle: ¿por qué obras así? Ahora comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber desperdiciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Ahora, hermanos, esto es una advertencia para nosotros, porque también Dios, al igual que a Belsasar, nos ha dado oportunidades
que deberíamos estar aprovechando. Nos ha dado la oportunidad del arrepentimiento, nos ha dado la oportunidad del perdón y no las hemos aprovechado. Antes bien, hemos decidido hacer fiesta cuando el juicio está encima de nosotros. Hemos decidido comer cuando deberíamos ayunar buscando el perdón de nuestros pecados. Hemos decidido criticar y juzgar cuando deberíamos ver nuestros errores. Hemos decidido robarle a Dios los diezmos y ofrendas cuando deberíamos de ser honrados con Él. Oh, hermanos y hermanas, estamos viviendo la vida cristiana de una manera descuidada, cuando muy pronto también el vigía invisible nos ha de juzgar. Nuestra última noche puede ser ahora. ¿Y qué cuenta le daremos al Señor? Oportunidad tras oportunidad nos ha estado dando para que nos bauticemos, para que nos rindamos a Cristo, para que de una vez nos declaremos, y no la hemos aprovechado. Oh, mis hermanos, ¿cuándo nosotros responderemos? Mira, debemos tener cuidado porque puede ser que esta sea nuestra última noche. ¿Y cómo nos hallará el Señor? ¿Nos encontrará profanando también como Belsasar lo sagrado, convirtiéndolo en algo común? El don de profecía dice que hay algunas formas en que eso se puede dar. Se los pongo acá. En Testimonios para Ministro, página 434 a la 435. La hermana Guay, hablando a los pastores, les decía, es una verdad, les decía, que debiera hacernos llorar a cada uno de nosotros, la de que los que viven en estos últimos días, sobre los cuales los fines de los siglos han parado, son mucho más culpables que Belsasar. Esto es posible de muchas maneras. Cuando los hombres han tomado sobre sí mismos los votos de consagración, comprometiéndose a dedicar todas sus facultades al servicio sagrado de Dios, cuando ocupan la posición de expositores de la verdad bíblica y han recibido el solemne encargo, cuando Dios y los ángeles son citados como testigos a la solemne dedicación del alma, el cuerpo y el espíritu al servicio de Dios, los hombres que ministran en un sagrado oficio profanarán las facultades que Dios les ha concedido, dedicándolas a propósitos impíos. Serán arrastrados los vasos sagrados a quienes Dios ha de usar para una obra elevada y santa de su alta y dominante esfera, para comprometerse en concupiscencias degradantes. ¿No es esto adoración de ídolos de la clase más degradante? Las facultades dedicadas a Dios en una solemne consagración sirven a una ramera, porque toda mujer que permita las solicitudes de otro hombre fuera de su esposo, que escuche sus insinuaciones y cuyos oídos se complazcan en la expresión de pródigas palabras de afecto, de adoración o de cariño, es una adúltera y una ramera. Así la sierva del Señor le hablaba a los pastores y les hacía ver lo solemne de los votos que habían hecho al dedicarse al ministerio y cómo podían fácilmente corromperse haciendo la infidelidad en el matrimonio, poniendo atención a otras mujeres. Pero hermanos y hermanas, esto debe ser aplicado también a nosotros, pues como esposos también el enemigo quiere que invalidemos los votos matrimoniales. Ojalá que todos aquí como esposos seamos fieles hasta que la muerte nos separe, y que no se nos apliquen las palabras que acabamos de leer, y no avergoncemos a los ángeles al transgredir la santa ley de Dios, ya que eso es la inclinación en estos tiempos. Vean esta otra declaración de Review and Herald, 24 de noviembre de 1904. Muchos de los que profesan estar guardando los mandamientos de Dios están siguiendo la inclinación en lugar del deber. Como se encuentra ahora, son dignos de la vida eterna. A estos descuidados e indiferentes diría, bueno, voy a leer otra parte que leí mal. Como se encuentran ahora, son indignos de la vida eterna.
A estos descuidados e indiferentes diría: vuestros pensamientos vanos, vuestras bruscas palabras, vuestros actos egoístas están registrados en el libro del cielo. Los ángeles que estuvieron presentes en la idolátrica borrachera de Belsasar están a vuestro lado cuando deshonráis a vuestro Redentor. Tristemente se apartan agraviados cuando de nuevo crucificáis a vuestro Redentor y le ponéis en oprobio. Qué solemnes palabras, hermanos, estas que hemos leído. Y para los jóvenes también hay amonestación. Miren ustedes, en el Instructor de los Jóvenes del 9 de noviembre de 1893, dicen: todas las reuniones de los jóvenes y ancianos hay presente una visita no invitada, un testigo celestial, así como hubo testigo en la sacrílega fiesta de Belsasar. Si los que deshonran a Dios por sus palabras y acciones pudieran verlo escrito en el registro, sus rostros cambiarían, tan cierto como le sucedió al rey cuando vio la parte de la mano sin sangre que escribió en la pared del palacio. Pudierais pensar que estáis pecando en secreto, o pudierais ser enteramente indiferentes hacia el asunto. Pero a pesar de todo eso, cada palabra deshonrosa hablada contra Dios traerá su segura recompensa. Así que, jóvenes y adultos, lo mejor es no pecar, ni en secreto ni en público. Mira, joven y adulto, esta otra declaración. Si la cortina pudiera ser abierta ante los jóvenes que nunca han entregado sus corazones a Dios, junto con otros que son cristianos solo de nombre, pero que no están renovados de corazón ni santificados en temple, dice, si esa cortina se pudiera abrir, verían que el ojo de Dios siempre está sobre ellos y se sentirían tan perturbados como el rey de Babilonia. Reconocerían que en cada lugar, en cada hora del día, existe un santo vigilante que cierra cada cuenta y cuyo ojo toma en cuenta toda la situación, ya sea una de fidelidad o de deslealtad y decepción. Así que, hermanos y hermanas, no nos descuidemos, que siempre estamos a la vista del Señor. Donde quiera estemos, donde quiera andemos, con quien hablemos y lo que hablemos, todo el Señor lo mira y lo oye. Y si estas declaraciones son solemnes, la que sigue lo es aún más. Dice: el mismo testigo que registró lo profano de Belsasar está presente con nosotros donde quiera que vayamos. Joven, señorita, quizá no reconozcáis que Dios os está observando. Pudierais sentir que estáis en libertad para seguir los impulsos del corazón natural, que podéis complacer la liviandad y las bagatelas, pero de todas estas cosas debéis de dar cuenta. Cosecharéis lo que sembraréis, y estáis quitando el fundamento de vuestra casa, robando a la mente de su vitalidad y vuestros nervios de su fuerza, mediante la disipación y complacencia del apetito y pasión. Tendréis que rendir cuenta a aquel que dice: yo conozco tus obras. Y una de las cosas, hermanos, en la cual uno fácilmente es vulnerable para profanar, es el Santo Sábado. El Santo Sábado, hermanos, fácilmente se puede profanar, como Belsasar profanó los vasos santos. El don de profecía lo dice de esta manera, en Signs of the Times, 27 de julio de 1891. Sobre cada página de la palabra de Dios, el llamado a la obediencia está claramente escrito. Y no obstante, cuán a menudo sus mandamientos son livianamente tratados o totalmente puestos de lado. El mandato para la observancia del Santo Sábado del Señor es puesto en el mismo corazón del Decálogo, y está tan claro que nadie necesita errar en cuanto a su importancia. Y no obstante, es tratado con tan grande profanación como lo fueron los sagrados vasos en la fiesta de Belsasar. Dios santificó y bendijo el séptimo día, separándolo para ser observado como tiempo sagrado. Sin embargo, el sábado del Señor ha sido usado como un día común de trabajo,
mientras que un día que no posee santidad alguna ha sido puesto en lugar del día santificado por Dios. El mundo religioso ha aceptado el error por verdad, y muchos que pretenden ser hijos de luz son los hijos de las tinieblas. La condenación de los que pisotean el santo sábado de Dios y exaltan un sábado instituido por el hombre de pecado no llegará por haber ellos observado con sinceridad el primer día de la semana, sino porque desdeñaron las oportunidades de escudriñar las escrituras y de aprender no lo que el hombre ha dicho, no lo que los ministros dicen, no lo que los padres han dicho, sino ¿qué dice el Dios infinito? ¿Qué fue lo que mandó al hombre honrar cuando habló con voz audible desde el Sinaí? Esa voz ha de ser obedecida por encima de cualquier otra. Los edictos de reyes y naciones quedan nulos ante el mandato de Dios. El Señor de los ejércitos exige nuestra obediencia. Gracias. Así que, hermanos, no profanemos el sábado, sustituyéndolo por el domingo, ni haciendo cosas en él que Dios prohíbe. Pero volviendo al relato de Belsasar, las escrituras dicen que el pánico llevó al rey a gritar por ayuda. Pidió que vinieran todos los sabios del reino para que le interpretaran la escritura en la pared, escrita por una mano sin brazo. Hasta dice que les ofreció 3 premios, pero aún así no pudieron leer la escritura, ni mucho menos interpretarla. Hasta que la reina madre, quien había oído los gritos del rey, entró en la sala del banquete y le dijo que en el reino de Babilonia había un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos, y que en él había mucha sabiduría, la cual el rey Nabucodonosor, su abuelo, había aprovechado para gobernar, y que hasta lo puso como jefe de todos los sabios del país, y que su nombre era Daniel. Le dijo que lo llamara, porque él sí le podría dar la interpretación. De manera que Daniel fue llamado, y vean lo que sucedió. Versículos 13 al 30, de aquí siempre de Daniel 5. Versículos 13 al 30 ahora. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esa escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Sí, porque él era el segundo y su padre Nabonido era el primero. Entonces dice Daniel, respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el cielo, sobre el reino de los hombres, y que
pone sobre él al que le place. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Interesante, hermanos. Daniel conoció la escritura y supo que la escritura era de Dios. Y aunque la interpretación no sería de agrado para el rey, procedió a dársela. Y le dijo, la escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar le dijo, es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios, Belsasar, y saliste falto. Has pesado mucho en la balanza del pecado, pero no pesaste nada en la balanza de la virtud. Tu reino ha sido dividido. Eso es lo que quiere decir Peres. Y va a ser dado a los medos y los persas. Ah, mis hermanos, el don de profecía dice que hasta el aliento se les contuvo cuando oyeron semejante sentencia. Se lo pongo acá. La gente escuchó con el aliento en suspenso, mientras el anciano profeta explicaba. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Y efectivamente, pues estando ellos en el banquete, sin saberlo, los ejércitos medopersas estaban desviando el cauce del río para pasar en seco y conquistar a Babilonia y darle muerte a Belsasar. Así, hermanos y hermanas, llegó la última noche para Babilonia. Así cayó Babilonia. Hermanos y hermanas, hay un peso malo que oprime como el plomo e impide correr la carrera de la fe. Y ese peso es el peso del pecado, el cual debemos abandonar. Pablo habla de ese peso en Hebreos 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos y hermanas, debemos despojarnos de estorbos que sean innecesarios, porque nos van a hacer más lentos en la carrera cristiana. No importa si esos estorbos son inocentes en sí mismos, pero como un corredor se despoja de las ropas innecesarias, así despojémonos nosotros de todo aquello que estorbe nuestra vida espiritual. Despojémonos de ese peso. En cambio, hay otro peso, un peso bueno, que vale más que el oro y ayuda a volar hasta el cielo, el cual es llamado un peso de gloria. Mire cómo lo dice 2 de Corintios 4, verso 17. 2 de Corintios 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este, hermanos y hermanas, es el peso que hace bajar el platillo de la balanza, el peso de la gloria celestial. Y nuestra mirada debe estar en ese peso, buscando que cada día incline la balanza. La pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu peso, mi hermano? ¿Cuál es tu peso, mi hermana? ¿Cuál es tu peso, querido joven? ¿Cuál es tu peso, querida jovencita? ¿En cuál balanza pesas tú más? ¿En la del pecado o en la de la virtud? Recuerda, Dios nos está pesando en la balanza divina, en la balanza divina del santuario celestial. El don de profecía lo dice así: Dios está pesando nuestros caracteres, nuestra conducta y nuestros motivos en la balanza del santuario. Será asunto temible el ser pronunciado falto en amor y obediencia por nuestro Redentor, quien murió sobre la cruz para atraer nuestros corazones hacia Él. ¿Dónde está la balanza con la cual Dios nos está pesando, hermanos? Allá en el santuario. Sigue diciendo: he visto a un ángel de pie con balanzas en sus manos, pesando los pensamientos e intereses del pueblo de Dios, especialmente el de los jóvenes. En una balanza estaban los pensamientos e intereses de orden celestial. En la otra estaban los pensamientos y los intereses inclinados hacia la tierra. Y en esta balanza estaban toda la lectura de historietas, pensamientos de vestir, vanidad, orgullo, etc. Oh, qué solemne momento. Los ángeles de Dios presentándose con balanzas, pesando los pensamientos de sus profesos hijos, los que pretenden estar muertos al mundo y vivos para con Dios. La balanza llena de pensamientos terrenales, vanidad y orgullo, rápidamente bajó, a pesar de que se le quitó peso tras peso. La que tenía los pensamientos e intereses inclinados hacia el cielo, rápidamente subió, mientras que la otra bajó. Y oh, cuán liviana estaba. Esto lo digo como lo vi, pero nunca podré dar la solemne y vívida impresión que se estampó en mi mente al ver al ángel con las balanzas pesando los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar al cielo? No, no, nunca. Decidles que la esperanza que ahora poseen es vana, y a menos que pronto se arrepientan y obtengan la salvación, tendrán que perecer. Ah, hermanos y hermanas, el Señor pesa en las balanzas del santuario lo que andamos viendo en el teléfono celular, hermanos. El Señor pesa en las balanzas del santuario lo que usted mira en las redes sociales. El Señor pesa en las balanzas del santuario lo que usted piensa de otro hermano, de otra hermana. El Señor pesa lo que usted anda siempre criticando de otro. Estamos siendo pesados, hermanos, en la balanza divina.
Y es necesario que nos arrepintamos de toda nuestra maldad, pues pronto hemos de dar cuenta. Como dice aquí la sierva del Señor, si no nos arrepentimos, tendremos que perecer, como pereció Belsasar. Hermanos, todavía tenemos tiempo de cambiar el peso. Noten ustedes que Dios pronunció su juicio contra Belsasar hasta que hubo pesado sus acciones y considerado los méritos de su caso. Y así también será con nosotros. Cuando el juicio investigador termine, entonces Dios dará la sentencia. Pero como dije, hermanos, al principio, esta historia de la última noche de Babilonia tiene una connotación para el tiempo final y es profética, pues a manera de presagio nos habla de la caída de la Babilonia moderna del tiempo del fin, es decir, la Roma papal. Esa iglesia simbolizada por Babilonia en Apocalipsis nos ha sido revelado que también caerá por desafiar a Dios tocante a la doctrina y embriagar al mundo con ella, como también por ser cruel perseguidora del pueblo de Dios. Su pecado y su caída están descritos en Apocalipsis 17 y 18. Les invito a leer Apocalipsis capítulo 17 y el verso 18. Y el capítulo 18, pero vamos a leer primero del 17, los versículos 3 al 6. Apocalipsis 17, versículos 13 al 3 al 6. Dice así, Apocalipsis 17, 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Miren ustedes, lo mismo que Belsasar allá en Babilonia le ofreció a Daniel, púrpura. Y dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Oh, mis hermanos, la historia atestigua lo que la iglesia papal hizo durante la Edad Media en contra de los cristianos, porque no le aceptaban como cabeza de todas las iglesias. La historia dice que la iglesia papal, bajo el símbolo aquí de Babilonia, se embriagó de la sangre de ellos, los cristianos, al darles muerte, porque no aceptaban sus pretensiones papales. Por eso, como la Babilonia de antaño, también esta Babilonia será castigada. Pues ve Apocalipsis 18, del 1 al 9, lo que dice. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre,
y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos el final de Babilonia. En una hora, dice, le caerán los juicios. Esta hora, hermanos, significa literalmente desastre y desolación para ella. Significa su última noche. Los reyes y gobernantes que colaboran con ella son presas del remordimiento al decir: ay, ay de la gran ciudad, como si temieran que también a ellos les alcance el castigo. Presienten, hermanos y hermanas, que también para ellos esa es su última noche. Oh, qué triste, hermanos, es la hora del juicio, cuando es demasiado tarde para la misericordia. Por eso es urgente salir de Babilonia para no ser partícipe de su castigo. El Señor le dice a su pueblo que está allí en Babilonia: salgan, salgan de allí, pueblo mío. Pero no salgan llevándose a Babilonia con ustedes, con sus fiestas paganas que todavía celebran, como la Navidad, San Valentín, Día de las Madres, Semana Santa, Día de Reyes, Halloween y otras. Porque muchos se jactan de que salieron de Babilonia, pero Babilonia la tienen en su corazón, porque sus fiestas todavía las siguen celebrando. Siguen engañados. Oh, hermanos, si salimos de Babilonia, salgamos de Babilonia, salgamos aún de sus fiestas, salgamos de Babilonia con su vestimenta, con sus joyas, con su maquillaje, con esa forma mala de vestir. Salgamos de Babilonia con todo y eso. No vengamos a decir que somos cristianos, no vengamos a decir que pertenecemos a la iglesia del Señor, pero todavía pintándonos como se pinta Babilonia, todavía decorándonos como se decora Babilonia, todavía comiendo como se come en Babilonia, todavía celebrando fiestas que Babilonia celebra. No, no seamos mentirosos, diciendo que somos cristianos cuando Babilonia todavía la tenemos en nosotros. Nuestra salida, hermanos, debe ser completa, antes que seamos pesados en todas esas cosas, como también en lo que hablamos y pensamos. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. Primera de Samuel 2, verso 3, nos dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿Quién pesa las acciones, hermanos? Jehová. Y por lo tanto, dice Samuel, dejen las palabras arrogantes, dejen esas palabras con las cuales pecan hablando apresuradamente. No las multipliquen, no sean altaneros, no sean arrogantes, porque Dios pesa las acciones. Hermanos, dice el don de profecía, se representa a Dios, dice, como pesando a todos los hombres, sus palabras, sus hechos, sus motivos, aquello que determina su carácter. No hay un solo pensamiento o motivo en el corazón con el cual Dios no esté familiarizado. Él ve todas las cosas tan claramente como si estuvieran visibles, registradas en caracteres vivos. Y Él pesa los motivos y las acciones individuales. Pero muchos de los que han tenido luz especial están tan conformados al mundo
que difícilmente pueden ser distinguidos de entre los mundanos. No se presentan como el pueblo peculiar de Dios, escogido y precioso. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En las balanzas del santuario, la iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada. Será juzgada por los privilegios y las ventajas que ella ha tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo a precio infinito le ha dado, si las bendiciones conferidas no la han calificado para hacer la obra que le fue encomendada sobre ella, va a ser pronunciada la sentencia: hallada falta. Por la luz que le ha sido dada, las oportunidades dadas, ella será juzgada. Así lo dice Testimonios, tomo 8, página 247. Hermanos y hermanas, ¿en qué balanza está siendo pesada la iglesia adventista del séptimo día? En la balanza divina, en la balanza del santuario. Allí, hermanos, estamos siendo pesados. ¿Por qué? Por los privilegios y ventajas que hemos tenido, por el conocimiento tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos y hermanas, debemos despertarnos de esa forma de vivir la vida cristiana tan mediocre. Debemos apartarnos de vivir así, sabiendo, hermanos y hermanas, que pronto hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, sabiendo que hemos de dar cuenta, hermanos, de nuestra vida. Bueno es que nosotros, como dijo el Señor, velemos y oremos. Para cerrar, quiero invitarles a leer ese consejo del Señor en Marcos 13, versículo 35. Marcos 13, verso 35. El Señor dice así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y el 36 y 37 dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Hermanos y hermanas, este es el consejo del Señor. Velemos en oración y estudio de la palabra de Dios, para que cuando llegue, mis hermanos, nuestra última noche, nos encuentre en paz con Dios. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a su pueblo, y que cuando le llegue a cada uno su última noche, pueda estar agarrado de la mano del Señor. Que Dios le bendiga. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 493. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando el pecado en los conozco, pues mira, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te
haya listo, te haya listo para el tribunal. Alegre viene un día alegre, viene cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te haya listo, te haya listo para el fallo del gran tribunal. Te haya listo para el tribunal. Amén. ¿Qué preguntas más escrutadoras las que acabamos de cantar? Nos preguntamos a nosotros mismos en el canto que si estamos listos, que si estamos listos para comparecer ante el juez de toda la tierra. Oh, hermanos, el tiempo que vivimos es solemne. Ya es el último tiempo. Este es el tiempo, hermanos, para clamar, para pedir a Dios de corazón que nos cambie el corazón, que nos haga personas nuevas. Este es el tiempo, hermanos, de que vivamos de tal manera que si fuera nuestra última noche hoy, o si fuera nuestra última noche en lo que falta del año, podamos nosotros morir en paz con el Señor. Quisiera hacer el llamado a su corazón directamente para que considere tomar más en serio su vida espiritual. Quisiera hacer el llamado para que usted decida de una vez no transigir más con el pecado, porque quiera usted o no quiera, usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Quiera yo o no quiera, he de comparecer ante el tribunal de Cristo. De manera que antes que Él sea nuestro juez, hagámoslo nuestro abogado. Y como nuestro abogado, hermanos y hermanas, Él ha de defender nuestra vida y nuestra causa. Es necesario caer arrepentidos a los pies de Cristo y dejar todo pecado. Así, y solo así, estaremos listos para ese gran tribunal. Vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor que nos ayude. Amante Padre, de la experiencia de Belsasar con su última noche y con su juicio que recibió, nosotros hemos visto lo solemne que es, en calidad de cristianos, vivir ahora la vida, porque no podemos vivirla de una manera descuidada. No podemos, Señor, darle largas a nuestra manera de vivir que hemos traído. No podemos seguir acariciando el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, la arrogancia. No podemos, Señor, seguir pecando como lo hemos hecho hasta ahora. Así que, Padre, sabiendo que pronto llegará el momento cuando hemos de comparecer ante ti como el juez de toda la tierra, oh Padre, te rogamos que nos ayudes para vivir una vida de santidad, para vivir una vida que te agrade, para vivir una vida, Señor, en la cual no haya contaminación. Padre, te rogamos que vengas a nuestra vida, nos limpies y nos purifiques y nos vistas con tu manto de justicia. Y así, Señor, ayúdanos a mantenernos hasta que llegue ese momento, cuando compareciendo ante el tribunal de Cristo, podamos ser puestos aparte con los salvados. Oh Dios, te ruego porque cada hermano o hermana aquí pueda analizar lo que hoy se ha predicado y pueda tomar su decisión. Que sea una decisión seria, donde no juegue más con su vida espiritual, donde no acaricie más el pecado, sino que se rinda y se consagre a ti. Oh Padre, pedimos que así sea en el nombre
de Jesús. Amén.